Clase de mecánica automotriz con el tema del sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración es el sistema que se encarga de enfriar el motor para que alcance su temperatura normal y de funcionamiento absorbiendo parte de la temperatura y disipando al exterior la combustión cuando se realiza normalmente y alcanza la temperatura instantánea que llega a superar a los 2500 grados centígrados. Es por eso que los elementos del motor más próximos a la cámara de combustión se calientan hasta el punto que pueden alcanzar unas temperaturas tan elevadas que podrían provocar la fundición, ¿no? Y esto es muy importante porque si es que el vehículo alcanza unas temperaturas muy elevadas, lo que hace es lo que puede valorar lo que es el motor, las partes del motor y hasta fundirse, ¿no? Tenemos tipo de refrigeración, tenemos lo que es el tipo de refrigeración por aire y por agua. Refrigeración por aire. Se evacúa el calor del motor mediante una corriente de aire atmosférico. Para mejorar la eficiencia dispone de aletas de irradiación. Y como acá lo vemos, tiene una forma de aletas que incluimos para que pueda tener de una longitud proporcional a la cantidad de calor a evacuar en la zona de refrigerar, ¿no? Estos motores se usan en vehículos que se mueven a gran velocidad, que aprovechan el aire que choca contra las aletas durante el desplazamiento. Pero como también tiene su ventaja, que es de mayor sencillez en el motor, y otra cosa que no son necesarios elementos auxiliares como el radiador, la bomba de agua, etcétera, ¿no? Y lo cual, mejor tiene, ¿cómo se llama? Es un espacio reducido, ¿no? Este caso lo podemos ver en lo que es los Volkswagen, ¿no? Pero también tiene sus desventajas, que el motor resulta más ruidoso y cuando más grande sea el motor, menos eficaz en el sistema, ¿no? Que necesariamente necesitaría un ventilador con mayor dimensiones, ¿no? El refrigeración por agua. Este sistema, que la mayoría de motores lo tienen, es un sistema que va a la culata y en los cilindros dispone de unos conductos de orificio. Por ejemplo, acá lo vemos en este, por ejemplo, la culata, que está en la parte de acá, y lo cual vemos que tienen unos orificios, ¿no? Internamente para que pueda circular el líquido refrigerante, ¿no? El cual, mejor dicho, recoge el calor mientras que circula por las camisetas del motor, ¿no? Acá tenemos el motor y en esta parte acá vemos las camisetas, que el cual, mejor dicho, por esta parte circula lo que es el líquido refrigerante, ¿no? Y por los conductos y manguitos hasta alrededor donde se enfría para recibir el aire fresco que proviene del exterior, ¿no? Las ventajas es que es una excelente regulación de la temperatura, es una refrigeración homogénea y el motor es un poco más silencioso y menor consumo de energía, ¿no? Como siempre, hay una desventaja, que es mayor peso del motor y aumento en su complejidad, ¿no? También el mantenimiento es mayor y también es un mayor costo, ¿no? Un fallo del sistema, por ejemplo, por alguna rotura de la manguera, dejaría de motor ser utilizado, ¿no? Y en caso de funcionar el motor con poca agua o sin agua, no vertido por el usuario, puede producir graves daños estructurales en las pistones, camisetas o culatas, ¿no? Puede ser mucho, hasta lo que puede ser que se puede fundir, ¿no?
Principales elementos del sistema de refrigeración, ¿no? Tenemos lo que es el radiador, el termostato, la bomba de refrigeración mecánica, los tanques de reserva de aguas, las mangueras, ventiladores, tapa de presión y luz de advertencia en el tablero, ¿no? El radiador es un, el radiador refrigerante es un intercambiador de calor que permite enfriar el agua enviando el calor a la atmósfera para mantener una temperatura apropiada del motor. Cuando en el radiador existen fugas de agua, el motor se puede recalentar y por ese motivo siempre tenemos que hacer un mantenimiento periódico, ¿no? Inspeccionar visualmente, ¿no? Es que no haya ninguna fuga en el radiador, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo lo que es la entrada del motor, la cañería que viene de entrada del motor, la tapa, el cual el radiador tiene un tanquecito superior, las aletas, los tubos que tienen, ¿no? Y el tanque inferior, ¿no? Y la salida que va al motor, que es el regreso, ¿no? Entrada de agua y el regreso. Y la salida del agua, ¿no? El termostato, ¿no? El termostato es una válvula de control en temperatura colocado a la salida del enfriador del motor. Y acá lo estamos viendo. Acá estamos viendo. Acá lo estamos viendo. Lo mismo en la salida en el enfriador del motor. Estamos viendo la base ahí, donde está ahí el termostato, ¿no? Es una válvula metálica con un resorte que se encarga de regular el flujo del refrigerante o el agua del radiador para mantener en una temperatura del auto, ¿no? Una temperatura óptima del auto. Es decir, evita que estos líquidos fluyan en el motor hasta que no haya alcanzado la temperatura de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del termostato, ¿no? Ya tiene que llegar a una temperatura para que pueda esto trabajar y dejar pasar el agua, ¿no? La bomba del agua, ¿no? En el motor tenemos la bomba de agua que forma parte del sistema de refrigeración de un vehículo y es esencial, ya que se encarga de hacer que el líquido refrigerante del motor circule por todas sus partes, por todo su interior, así como los conductos de refrigeración del mismo, ¿no? Y acá estamos viendo lo que es la bomba de agua, lo que es la polea, su sello, también tiene lo que es la corona de la correa del ventilador y también bien, lo que vemos viene que del radiador, ¿no? Y acá estamos viendo una manguera y acá vamos viendo el rotor, ¿no? Y estamos viendo que está a la salida del bloque, ¿no? Lo que se va ancla al bloque del motor, ¿no? Acá estamos viendo todo una bomba de agua. También ya vemos una bomba de agua, ¿no? Acá también tenemos el tanque de reserva, que es un tanque de recuperación del radiador, ¿no? Que este, cuando está la tapa de alrededor, lo que permite que si haya mucha agua para que pueda regresar acá al tanque, ¿no? Y no haya una sobrepresión. Acá tenemos las mangueras. Las mangueras se llaman mangueras o gomas, son elementos flexibles que conducen el líquido refrigerante por la parte externa del motor, ¿no? Están fabricadas de caucho, muy resistentes ya que deben resistir altas temperaturas, ¿no?
Acá vemos lo que es el ventilador, el radiador, ¿no? El ventilador es una parte importante porque acá es en donde pasa el aire de un lado a otro núcleo de radiador, forzando por un ventilador, ¿no? El ventilador está diseñado para mover suficiente el aire a la velocidad más baja del ventilador, para enfriar hacia el motor cuando está en una temperatura más alta, ¿no? Y acá estamos viendo lo que son las tapas, ¿no? La tapa de presión, su cuello ya está provisto por una tapa de presión, el cual tiene una válvula, ¿no? Y acá lo vemos acá, es una válvulita. Lo que hace la presión, el enfriamiento se acumula hasta la presión a la tapa que se fija la tapa, ¿no? En este punto, ¿no? La válvula libera el exceso de presión para evitar así los daños en el sistema, ¿no? Y acá estamos viendo la rotulación de tapa del radiador, que vienen en bar o en libras pulgadas, ¿no? Tenemos 1.1 de atmósferas, 1.0, y en libras que tenemos en 16 o a 15, ¿no? También tenemos 0.9 puntos bar y 13 libras por pulgada, ¿no? Y acá estamos viendo, por ejemplo, una tapa de radiador que su presión, su PSI de 15 PSI, ¿no? Y acá estamos el líquido refrigerante, ¿no? Como el líquido refrigerante, su misión es, la misión del líquido refrigerante, el fluido refrigerante es absorber el calor que genera el motor para así evitar peligroso sobrecalentamiento y daño del mismo. Para ello debe cumplir ciertos requerimientos que son punto de congelamiento, que bajo para cualquier condición climática que se evite el congelamiento, ¿no? El punto de división alto, la presión de condensación elevada y no ser corrosivo, ¿no? Y no ser inflamable. Y acá estamos viendo lo que es luz de advertencia en el tablero. Esto de acá nos advierte a nosotros que Mojrimos está teniendo un problema en el sistema de refrigeración, ¿no? Esta luz siempre se va a prender cuando Mojrimos hay un problema en el sistema de refrigeración o la señal del sistema de refrigeración no está llegando, ¿no? O a veces se ha pasado la temperatura, ¿no? No va a estar avisando de que hay un problema en el sistema de refrigeración, ¿no? El sensor de temperatura es un dispositivo que se encarga de monitorear y medir la temperatura del refrigerante según los datos que recoge el sensor y lo envíe a la señal de la ECU, ¿no? O de la computadora, ¿no? Y con este acá se encargan de recopilar los datos y enviarlo a la ECU, ¿no? A la computadora, para que en el tablero notifique si es que está un sobrecalentamiento o no, ¿no?